Ya, ya. Ahora vamos a compartir. A ver, ven mi cursor. No, solo sale su imagen usted. Todavía no se ve. Ya. Ya, ahora sí lo ven. Ya está cargando ya. Mira, dice aquí arriba. Puesto que la organización de la democracia, así como se ha tomado en los estados burgueses, en la constitución de los estados burgueses, tiene la intención justamente de ignorar al pueblo reunido. Sí. Justamente, así es, quiere decir, justamente se trata de ignorar, aquí viene ignoraren, al pueblo reunido en tanto tal o como tal. Ajá. Como ya se ha dicho varias veces, a la naturaleza de la constitución estatal burguesa pertenece ignorar al soberano, ya sea que el soberano sea el monarca o el pueblo. Dice, ciertamente existe una Freiheit, una libertad de reunión en relación con el voto, con las elecciones y los votos. Y en relación con eso suceden reuniones del pueblo. Esos son los referéndums, ¿no? ¿Cómo? Como un referéndum, ¿no? No, esas son, esa es esa parte, tiene otra cosa. Aquí no dice exactamente cuál. Y luego dice, visto desde el punto de vista constitucional, los que están reunidos no son, vean el NIG. La palabra NIG es la que aparece por todos lados, o sea, el no. Los que están reunidos no son el pueblo. Y se mueven, y no se mueven en una función pública. Ahí está otra vez el NIG. Donde el pueblo aparece en una función normada constitucionalmente en elecciones y votaciones, ahí justamente, gracias otra vez justamente, no ocurre la reunión como parte o en el proceso definido legalmente. Dice, la elección o la votación es más bien una votación singular. Einzel quiere decir singular. Y secreta, geheim. El método de la votación individual secreta no es democrático, sino es una expresión del individualismo liberal como, bueno, y luego ahí viene una referencia a Benham, me lo salto ahorita, y viene lo que sigue es más importante, dice, puesto que es necesario entender que en la naturaleza, es necesario para entender bien la naturaleza del círculo de pensamientos del individualismo liberal, que para eso pertenece eso contradice el principio político de la democracia, puesto que la ejecución consecuente de la votación singular secreta y de la elección y la votación singular secretas convierten al ciudadano, al Stadtbürger, al citoyen, es decir, la política democrática, la figura democrática, específicamente democrática o política en un hombre privado. Vean, aquí lo que importa es esto, la figura política. La figura política no puede ser el hombre privado. Y lo que se hace con eso es convertir al ciudadano, que sería, fíjense qué interesante, Schmitt es democrático según su concepto, él es el verdadero demócrata. Lo específicamente democrático es que aparezca el pueblo, que el individuo aparezca en lo público, que sea parte del público. Pero si lo convierten en hombre privado, que surge de la esfera de lo privado,
ya sea que este privado sea su religión o su interés económico o ambas cosas en una, entonces exterioriza una opinión privada. Vean, no se puede tener una opinión pública, o sea, no se puede tener una opinión política si no está uno reunido con los demás. Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con lo que se quiera, pero vean la consecuencia del asunto. El individuo es político solamente en tanto público y es público solamente en tanto pueblo reunido. Realmente el pueblo no existe, no está si no es pueblo reunido. Es decir, si no está lo público, es decir, si no está lo político. Y en cuanto yo tengo que ir a votar privadamente, justamente ya no existo políticamente y tampoco democráticamente. Y dice él, las votaciones singulares secretas significa que el ciudadano que vota en el momento decisivo está aislado. Vean, esto lo entendemos en español. Isoliert. Oh, ya se me movió. Aquí está. Está aislado. Vean, el instante decisivo. La reunión del pueblo presente y toda aclamación se ha convertido de esta manera en imposible. La unión del pueblo reunido y la votación está totalmente destrozada. El pueblo elige y vota ya no como pueblo. Bien, es de una claridad lógica prístina, ¿verdad? O sea, uno puede estar de acuerdo o no, pero dados sus fundamentos, eso es clarísimo. Ahora déjenme, bueno, aquí despotrica, bueno, no despotrica, critica, ¿verdad? Porque no está diciendo cosas fundamentadas. Está hablando del contra del secreto electoral. Y luego habla de que en los países anglosajones, que vamos a llegar a que haya una máquina, un aparato, ¿verdad? Que permita a uno votar desde su casa. Y vean en qué acaba. Dice, eso de que todo el mundo votara desde su casa, ¿verdad? Y todo estuviera registrado en una central, vean aquí, registrado. Eso no sería de ninguna manera una democracia especialmente intensa, sino sería una prueba de que el Estado y lo público han sido privatizados sin residuo alguno, restlos. Dice, no se trataría de ninguna opinión pública, pues aun que las opiniones sean coincidentes de millones de gentes privadas, de personas privadas, eso no resulta en ninguna opinión öffentlich, quiere decir, bueno, Meinung es opinión, öffentlich quiere decir pública. Entonces, la suma de todos estando de acuerdo no es opinión pública. El resultado es solamente una suma de opiniones privadas. De esta manera, no surge ninguna voluntad, el Wille, ya sabemos el Wille Sormach, y no existe ninguna voluntad en común, ninguna voluntad general, sino solamente la suma de todas las voluntades singulares, una voluntad de tour. O sea, solamente aparece la voluntad de todos, pero no la voluntad general. Bueno, a mí, perdonen el entusiasmo, no es que sea fan de Schmitt, ni mucho menos. Es fascinante, sí, porque sí, está presentando una situación que en el mejor de los casos es una manifestación silenciosa y en el peor es los chalecos amarillos o las aclamaciones fascistas, ¿no? O sea, sí, claro. Tienen que estar todos juntos allí demostrando que son una sola voluntad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que su voluntad personal es que se une a la del resto, no es lo que menos cuenta. Sí, vean, entonces por eso, por supuesto que lo odian, porque corresponde, y bueno, y él expresa en la situación histórico-política, histórico-espiritual del parlamentarismo,
habla muy entusiastamente del fascismo italiano, ¿verdad? Que tiene estas características, pero no que sea fascismo, sino porque supuestamente es democrático, porque funciona por aclamaciones. Entonces, es de una consecuencia lógica fundamental. Y vean cómo juega con estos conceptos tan básicos el no. Miren, vamos más para atrás, no lo voy a leer ya porque no quiero gastar tiempo en esto, pero aquí tenía yo subrayados. Una cosita que quería añadir allí es que los... se ha ido de repente. Tenía que ver con esto de... Bueno, se me ha ido. Si lo recupero, Sí, nos dices. Pero vean, aquí está el no. Miren, el folk, o sea, el pueblo está realmente reunido, no importa para qué, siempre y cuando no aparezca, vean, aquí está el no aparezca, vean, el Shine, como grupo de intereses organizado. Vean lo de organizado, incluso esto de organizado, ayer lo estuve poniendo en el chat, él habla del pueblo sin forma, vean, el pueblo no puede ser representado, Rousseau. Aquí está. Ya recuerdo lo que iba a decir, que está relacionado con todo esto. Que en realidad es llevar la idea original de la democracia, es decir, la democracia en pequeño formato de la polis griega, ¿no? Pero a la talla gigantesca de la nación del siglo XX, ¿no? Y de la comunidad. Claro, porque bueno, estas reuniones... Hay que ver cómo lo hace en concreto. Hay que ver cómo lo hace, porque él sabe que eso no se puede. Pero miren, vean, claro, otra vez quita. El pueblo no puede, el pueblo no puede ser representado. No puede ser representado porque tiene que estar presente. Y solamente claro, algo que está ausente, no un presente, puede ser representado. Y vean, luego claro, sigue, claro. Dice, en tanto realmente presente, está la democracia pura. Dice, en tanto realmente presente, reunido, es él la democracia pura. Y dice, con el más alto grado de identidad como iglesia en el sentido de la democracia griega en el mercado. Ahí está. O el foro romano. Ajá. Exacto. Vean ustedes. La reunión en público, sí. ¿No? O de como hecho, todos los... Öffentlichkeit está relacionado con open, con apertura, con estar en claro. al aire libre, ¿no? En lo público. Lo dicen, el foro, o bien el ejército, o como comunidad suiza. Bueno, pero acá quiero, y todo esto es la Öffentlichkeit. Folk und Öffentlichkeit, el pueblo y lo público existen juntos. Ningún pueblo sin lo público. Lo público no existe sin el pueblo. Y, por cierto, ciertamente, el pueblo produce lo público mediante su presencia. Y vean, aquí está el nicht. Dice, no son los que se distinguen de alguna manera, ni los privilegiados, ni los que tienen propiedad, ni los que tienen una posición social, ni los que tienen educación. Por eso dice Schopenhauer, quien no entiende el latín pertenece al pueblo. Él dice que, la Revolución Francesa, el pueblo era la burguesía, porque no pertenecía ni a la aristocracia ni a los privilegiados. Bueno, pues él también lo niega. Él dice que en los otros el proletariado se convierte en pueblo, pero él por supuesto que no quiere eso. Miren, a ver dónde empieza. Me gusta mucho donde dice que el pueblo se define negativamente. Miren, vean esto. El concepto específico del pueblo, en el concepto específico del pueblo, está encerrado el que pueblo es una magnitud, o sea, una entidad, vamos a poner una entidad no formada y que nunca puede ser formada sin residuo. Aquí me faltó subrayar el nicht.
Bueno, entonces, como les decía yo. Había una negación en la anterior a esa. ¿Puedes volver atrás un poquito? Tenías en el párrafo anterior, había al principio del párrafo. No, Pero mira, ve esta, dice. La nota, mira cómo empieza la nota. ¿Es esta? Negativ bestimmt. ¿Es esta nota? Al principio de la nota, como la teología negativa, aquí está el concepto del pueblo bestimmt, o sea... Es negativo. Se determina negativamente. Exacto, de forma negativa, como la teología negativa. Y vean lo que dice acá, dice, esto es muy interesante, dice, fíjense, para el manejo científico de las teorías políticas, lo que tiene que tomarse en cuenta, lo que no se puede desconocer, es esta negatividad. En realidad este nick no es el que importa, sino es este. No se puede desconocer esta negatividad específica. Particular, específica. Sí. El pueblo son, en un sentido especial de esta palabra, todos los que no están distinguidos y no se distinguen, no son sobresalientes y no se distinguen. Son todos los no privilegiados, los que no, etcétera, 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 pero también son los que no tienen ninguna profesión ni nada. Los que no saben latín. O sea, los que están fuera de la clase, digamos, dominante. Sí, bueno, pero esa sería la visión chaira. Lo importante es que al final de cuentas, esa es la visión de la Revolución Francesa, la Revolución progre. Ya formalmente es que el pueblo tiene que ser determinado negativamente. Y negativamente yo no pertenezco a ninguna clase social, ni a ninguna religión, ni nada, ni tengo ni ninguna profesión, nada de eso. Bueno, eso último de las profesiones y los grupos de intereses se entiende más claro si lo relacionamos con una parte anterior de la teoría de la Constitución, donde habla en contra del Estado pluralista. El Estado pluralista serían lo que ahora en México conocemos como los grupos de interés. ¿Qué sería el pluralismo, según Schmitt? Un Estado organizado por grupos de interés, los sindicatos, los no sé qué, que negocian en tantos grupos de interés, lo cual contradice o parece contradecir lo que había yo dicho la otra vez del Estado corporativo. Lo que pasa es que en el Estado corporativo los grupos de interés, a final de cuentas, someten su interés al interés general de alguna manera. O sea, hay que leer todo el texto para ver cómo está. No lo he leído todo, pero estoy haciendo tengo interés de determinar lo que estábamos discutiendo acerca de qué es el pueblo. Extraordinario. Extraordinario ese texto. Es un texto extraordinario, digo. Sí, pero es que todos son extraordinarios. El otro el Volksabstimmung y Volksbegehren, que es referendo y plebiscito, es también extraordinario con lo de la aclamación. Ahí dice que son los soldados, son los soldados reunidos que aclaman al líder, ¿verdad? Con el escudo en alto, ¿no? Golpeando el escudo, dice. La economía del lenguaje, porque es que no es prácticamente un lenguaje desnudo. En 4 palabras dice lo que otros requieren páginas y páginas y páginas, ¿no? Es tremendo este hombre. Sí. Bien, bueno, entonces les quería yo poner eso para que vieran que no me lo estoy inventando. Que ahí está, aunque esté en alemán, por lo menos pudieron reconocer todas las palabras claves, y el nicht está por todos lados, ¿verdad? Ese nicht es la negatividad que prohíbe la representación. Y miren, si uno se pusiera en el plan en el que se ponen los youtuberos, que de una película X cualquiera acaban metiendo a Wittgenstein y a Heidegger y acaban metiendo a no sé qué y a Foucault y no sé cuántas cosas en una escena de una película, o como hace Foucault en su análisis de las meninas, ¿verdad? Que le da 20 vueltas, pues ahí podríamos dar un brinco sin problema a la nada en Heidegger. Justamente la negatividad de Heidegger o de la negatividad de Schmitt, cuando Heidegger habla de la nada, ¿verdad? Que nada de este mundo me puede dar asidero, ni mi profesión, ni mi riqueza, ni el otro, ni nada, sino que soy yo.
vuelto sobre mí mismo, pues a final de cuentas tiene esta derivación concreta de que eso ocurre en la resolución para la muerte, y en la resolución para la muerte se me revela el pueblo. Entonces la negatividad de la angustia en Heidegger acaba en el pueblo. Y esto se parece... no es la negatividad tampoco de Hegel, no es una negatividad que requiera otra positividad enfrente para llegar a una síntesis. Esto No, es no, una para nada. negatividad absoluta, es una negatividad, es una bruma absoluta que te va envolviendo hasta que solamente queda una sola cosa en el centro, definitoria, pero que no podemos distinguir porque no sabemos lo que es más que el folk. Lo podemos llamar por ese nombre. Ahora, con Heidegger, con Schmitt entendemos perfectamente estas frases de Heidegger, de la nada nadea, el mundo mudea, el tiempo temporea, etcétera, etcétera. Eso lo que significa es que perdemos todas esas cuestiones que nos sacan del pueblo. Y lo que se nos revela es el pueblo. Ese Nicht de Heidegger, ese mundo de Heidegger, son las paráfrasis de Heidegger, las metáforas de Heidegger, para explicar este sentido indefinible que es el sentido común del pueblo, que es... Pero interrumpo de nuevo, perdona que interrumpa porque estoy absolutamente delirando, Alberto. No se podría decir que en cierto modo, de la misma manera que en Kant el sujeto, el yo trascendental, que es desconocido, que no sabemos realmente lo que es, pero que es la base de la realidad, ¿no?, epistemológica y al final hasta ontológica, se confunde aquí con el pueblo, es decir, que aquí hay una especie de kantismo larvado en el cual la trascendencia se convierte no en un yo, sino en un nosotros. Claro, por supuesto. Por supuesto, Heidegger es un kantiano, es un trascendentalista. Él dice que... y lo digo aquí también con este católico Schmitt, me refiero, que ha mamado también de esa cultura alemana, al fin y al cabo, ¿no? Sí, seguro. El trascendente, que es el lenguaje, que es el mundo, que es la nada, el ser, las diferentes formas que es el ser, es el momento de la revelación. Es el momento donde se me revela a mí mi mundo, mi origen, mi destino, mi pertenencia, que no es nada discursivo, es una epifanía, es el suceso, es el Ereignis, es la Versammlung. Todo eso está ahí presente y entonces es fascinante porque tiene una gran coherencia. O sea, de que eso acaba en el fascismo no hay ninguna duda. De que eso es congenial con el fascismo no hay ninguna duda. Lo que no quiere, el fascismo, ¿cómo? Vamos a decirlo, como esta propuesta de la autoafirmación de un pueblo en la lucha. Lo cual pues puede implicar de pasada, ¿verdad?, que se cargan a los judíos o que se cargan a los eslavos o que se cargan a los romas. Pero bueno, a final de cuentas es lo que dice Hegel. La historia ha sido un banco de matanza de pueblos. Y tenemos que verlo así. A final de cuentas, los pueblos se confrontan y unos se imponen y otros quedan eliminados. Claro que todas estas cosas, bueno, yo entendía esto perfectamente en Heidegger, y claro, también lo veía en Schmitt, pero no con la claridad con que lo veo ahora, cuando estaba en Alemania, y por supuesto que tenía un odio jarocho a Heidegger, porque yo era, a partir de mi posición originaria comunista, pues era universalista, y me encantan estas expresiones como de que nada que humano me es ajeno, o de que si yo supiera algo que puede favorecer a mi pueblo, pero perjudica a otro pueblo, me guardaría de decírselo a mi príncipe, porque antes que ser súbdito de este príncipe soy humano. Eso me encantan, son cosas que me encantan. Me parecen, las ideas universales me parecen una idea regulativa fascinante. Lo malo fue que una vez me dijo mi compadre en Alemania, que era diplomático, tenía que ser diplomático, ¿verdad? Estábamos discutiendo todo esto en Alemania, él era embajador, no era embajador, era el encargado de la embajada un tiempo en Alemania, aunque no había embajador nombrado. Estábamos discutiendo esto y me dice, oye, ¿y qué tal si Heidegger tiene razón? Y me dejó frío. ¿Qué tal? Me dijo, ¿qué tal si tú eres un... No había la palabra, ¿verdad? Casi me dijo, ¿qué tal si tú eres un buenista inocente que no se da cuenta que la realidad es así? Me dejó frío, ¿verdad? Y me inquietó durante años. Y poco a poco, sobre todo, a partir de Trump,
Y tomando en cuenta lo que les puse en el texto que una vez compartió Raúl acerca de la cuestión nacional, que coincide con la posición de Schmitt, que dice es que el mito nacional es más, el mito de la nación es más fuerte que el mito proletario. Eso fue lo que llevó al proletariado a la guerra, ¿verdad? Las dos guerras mundiales. Los rusos ganaron la Segunda Guerra Mundial luchando no como comunistas, sino luchando por la madre patria Rusia, por la madrecita rusa. No luchaban como bolcheviques, ellos luchaban como rusos. Los rusos dirigían y todo lo demás, pero ellos luchaban como rusos. A final de cuentas, la gente no lucha por ideologías. Solamente unos cuantos, ¿verdad? Los batallones internacionales, pero la masa de un pueblo no lucha por ideologías. Lucha, como dice Carl Schmitt, porque a alguien le parece como un enemigo que lo amenaza esencialmente. Y si no, no lucha, si no son huestes así compradas, son mercenarios, como fueron las peleas, muchas de las peleas de los condottieri en Italia, ¿verdad? En el Renacimiento. Entonces, vamos a decirlo, para mí lo impactante fue que estas posiciones son las realistas. Que con todo lo que le podamos criticar y todo lo que no nos guste, estos tienen razón. No sobre la democracia. Sino... Estamos viendo además, lo estamos viendo ahora mismo con Ucrania y Rusia. El lenguaje ya se ha convertido, y no precisamente entre los alemanes, se ha convertido en un lenguaje de o ellos o nosotros. Hay que eliminarlos, sí, claro. Hay que acabar con ellos. Sí, claro. Lo dicen los dos lados, ¿no? Claro, claro, y lo dicen los que apoyan a un lado y los que apoyan al otro. Lo están diciendo los norteamericanos. Mientras más hablan los ucranianos, peor. Porque lo único que hacen es confirmar a Rusia que para Rusia es una lucha existencial. Porque siempre que hablan dicen hay que desmilitarizar Rusia, hay que quitar las bombas atómicas, hay que castigar a los criminales de guerra, hay que partir Rusia. Mientras exista Rusia no seremos tendremos paz. Así lo dicen directamente. Mientras exista Rusia no tendremos paz. Así es. Entonces esa guerra ya no puede acabar hasta que los rusos desmilitaricen Ucrania. Y claro, para los rusos, hasta que nos vayamos todos. Y para un ruso inteligente significa que lo contrario también es cierto. No Ucrania, los Estados Unidos, que son los que están realmente detrás de Ucrania. Bueno, pero por lo pronto el conflicto ahí en el punto focal tienen que acabar desmilitarizando. Por supuesto, el punto focal tiene que terminar, pero a largo plazo los rusos tienen que decir seguramente lo mismo. Mientras existan los Estados Unidos, nuestra existencia está en peligro. Porque hoy es Ucrania, pero mañana va a ser Irán, y pasado mañana va a ser el Báltico, y a otro día va a ser otra cosa. Bueno, pero eso sería así. Si siguen en el poder estos locos que están en el poder ahorita en Estados Unidos. Que no sea, miren, yo creo, cuando leo los posts, las publicaciones de los prorrusos en los canales prorrusos, insisten continuamente en que el proyecto Rusia es el proyecto del mundo multipolar. ¿Qué es el proyecto de los chinos? Los chinos no quieren China para todos. Los chinos no tienen un proyecto imperial. Los chinos no quieren controlar, sí quieren ser una potencia, quieren tener, pero los chinos no quieren expandir China ni llevar China a todos lados. Y yo creo que los rusos tampoco. Los únicos que están en plan avasallante son los universalistas. Son los que se han comprado. Eso tenemos que verlo también, viendo lo que dice Carl Schmitt acerca de la democracia. Los demócratas se apoderan de una superioridad moral donde piensan que tienen que enseñar a los pueblos, educarlos para la democracia. Pongámosle ahora el feminismo, la cuestión LGBT, todo, o sea, ellos creen, sí, ellos creen que tiene que educar, y el que no tiene eso, pues es un salvaje, es un primitivo, es una bestia, es un bárbaro, es alguien... No tiene derecho a existir, más que ser un bárbaro, no tiene derecho a existir realmente. En el fondo, y lo que hay que hacer con ellos es abrirlos a cañonazos, como se hizo con Japón y como se hizo con China. O sea, los universalistas son el verdadero... O ponerlos en reserva. Es decir, ¿sí? En el buenismo por ejemplo, el nativo, el indígena brasileño del Amazonas, pobrecito,
no podemos tocarles, pero que eso se convierta en una reserva natural y que nadie entre a verlos, que estén todos allí solitos, que no reciban ninguna influencia del exterior y que Bueno, y es un lo que poco quieren como hacer los... con Rusia. A Rusia le quieren Exacto, volver a otra vez una estepa de pastores, exacto, exacto. desindustrializar, la verdad que haya caballos de los cosacos, vacas. Estaremos, por un lado estaremos los ilustrados, los que sabemos, los que conocemos, los que gobernamos, y por el otro estarán estas bolsas culturales que podremos ir a visitar como se visita un zoológico, ¿no? Los veremos Bueno, por eso, yo creo que sí es posible parar la situación si en Estados Unidos llega un político que sea pragmático como Trump. Trump quería, como dice Schettino, regresar a Estados Unidos. A ver, los europeos que se defiendan ellos solos, vamos a dejar de invertir en China, vamos a traernos las fábricas otra vez, America First, pero no América controlando el mundo. Entonces necesitamos en Estados Unidos un político pragmático que se dé cuenta que si pretenden ser universalistas en esta posición que ellos tienen, pues vamos a acabar en la guerra nuclear. Pero Alberto, algo parecido piensan los americanos respecto de Rusia. Si quitamos a Putin, se oye muy a menudo también, igual todo se soluciona, porque el problema aquí es que sí, tenemos el bueno, gobernante pero equivocado, ¿eh? pero ahí hay la diferencia de que estos lo que quieren es homogeneizar. Y no tiene por qué, los otros dos no tienen por qué homogeneizar. No, en efecto. Públicamente Putin dice, tenemos que tener un orden geopolítico plural. No dice, vamos a hacer, esta es la parte de Eurasia y esto es Eurasia, y no quieren que eso sea Latinoamérica, ni que sea Brasil, ni que sea Estados Unidos, ni que sean los chinos. Y los chinos igual. Los únicos que están en plan de que tienen que ordenar a todo el mundo, pues es Biden y su gente, los demócratas, porque ni siquiera todos los republicanos. Entre los republicanos hay gente sensata que dice, aceptemos que hay esferas de influencia. Hay un artículo de 2020 más o menos, cuando dice que hay 6 esferas de influencia y que cada quien, que el mundo tiene que aceptar que cada hegemón en su esfera de influencia mantenga el orden y que le va a hacer un favor al mundo manteniendo el orden en su esfera de influencia. Y esa esfera de influencia es la rusa, la china, la india, la europea y la norteamericana. Y no me acuerdo qué más dice, pero dice, esas son las esferas de influencia y ya. No hay paz americana, sino que cada quien se retire a su esfera de influencia. Y eso es posible. Lo que pasa es que La europea ya no existe. ¿Cómo? La europea ya no existe, en realidad la europea es la americana. Es la americana en sí, la europea ya prácticamente no existe. Es la americana por proxy, ¿no? O sea, no es otra cosa. Sí. El brazo largo de Estados Unidos a través del Atlántico. Si me permiten agregar algo, perdón que los interrumpa, creo que iba a hacer otro comentario, pero también voy a agregar esto para no desviar. Smith, cuando ya en los años 70, mal no recuerdo, él, al ver que el Estado moderno pues ya no daba para más, el concepto de lo político dice, el futuro, pues para evitar todos estos grandes problemas que actualmente estamos viviendo es la idea de los grandes espacios, que precisamente es lo que se piensa entre los chinos, o sea, grandes áreas de influencia, o sea, el regreso de la idea de imperio, pero que cada quien tenga un área de influencia y que no se lleve a estas especies de mundo uno, del fin de la política, ¿no? Que es lo que piensan los demócratas. Entonces, evidentemente, sí se cumplió, digamos, sí parece que está cumpliéndose la visión de Smith de esto de los grandes espacios, pero que a la vez está chocando al mismo tiempo con esta idea de Occidente que lleva en Occidente siglos pensándose en esta especie de humanidad total y que evidentemente está chocando. Lo que les molesta a los demócratas es que esa gran idea que se forjó en toda la modernidad, los rusos y los chinos le están poniendo un alto. Eso es lo que les molesta. Sí, claro. Eso les molesta que el proyecto que sigue llevando siglos pensando en la modernidad choca y además con imperios que son, por ejemplo, Rusia. Si bien Rusia tiene gran avance y tecnología de punta, mal no tengo entendido, Rusia es totalmente una sociedad totalmente tradicional. Ellos es lo que presumen.
que ellos Bueno, no... por lo mismo Japón y China. A ver, tú estás levantando la mano, ¿no, Luis? Rafael. Yo. Perdón. Sí, es que hay una cosa, escuché que hace rato mencionaron a Alfredo Jalife, y hay algo en sus análisis supuestos que hace, donde comenta que muchos proyectos políticos ya no tienen que entenderse en las directrices de izquierda y derecha, sino como soberanistas o globalistas, donde un proyecto soberanista lo que busca es fortalecer a la nación, como lo que ocurría con Donald Trump, o lo que de algún modo, y que generalmente tienen que ver también con, bueno, ahí depende cómo lo apliquen, porque habrá algún estatizar los energéticos, pero que en este caso es una contraposición entre que defienden un territorio específico y una idea que sería la de nación, sea cual sea que quieran aplicar tu contexto, globalistas que van en esa línea de universalizar todo lo que existe, ¿no? Todo lo que son ellos. Todo lo que son Sí, ellos. exacto, sí, porque en este caso, por ejemplo, en el caso de Biden, que tienen una agenda bien clara y utilizan o se suman o agregan a su agenda agendas que se comentaron hace un momento, que pues son las de estas minorías o estos grupos, y de algún modo intentan como hacer un lavado moral de sus verdaderas intenciones. Uh-huh. Uh-huh. Que digo, un Bueno, lavado moral para los intereses de esas sí, claro, claro. Fíjate, por eso Schmitt dice que el que es peligroso es el que habla de humanidad, porque oculta intenciones específicas bajo el asunto de humanidad. Y bueno, quería aprovechar lo que tú mencionaste, lo moral, porque vean, tenemos a 3 potencias, de las cuales una se plantea el asunto universalista y las otras 2 no. Las otras 2 se plantean su zona de influencia, mantenerse ahí, crecer y todo lo que se quiera. Pero no están planteando hacer ruso al mundo, ni hacer chino al mundo, ni meter los derechos humanos, ni nada. Eso en el fondo no les interesa, aunque de repente lo digan para quedar bien. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que los gringos, o sea, el occidente agresivo y militante, parte de esta visión metafísica de una superioridad moral. Los chinos piensan que para ellos, lean, les voy a pasar a Wang Hunin, que es el ideólogo de Xi Jinping. Este cuate fue muy joven, de 33 años, de Estados Unidos, estuvo un semestre viajando por todo Estados Unidos y observando, y vio cuáles eran las fortalezas y las debilidades de Estados Unidos. Y regresó espantadísimo a Estados Unidos, perdón, a China, con la disolución de la tradición y de la familia, porque la sociedad china se basa en la familia, sigue basándose en la familia. Pero él no tiene la posición de decir, vamos a decir a los gringos que tienen que reconstruir la familia. Allá ellos. La familia es nuestro asunto. Nosotros tenemos que mantener la familia, tenemos que recuperar las enseñanzas confucianas. Y ese es nuestro. Y tampoco quieren hacer confucianos a los rusos. Es una solución para ellos. Y yo no sé exactamente cómo lo piense Putin con toda esta cuestión de los lavos y lo que se quieran, pero son cuestiones, como decían, soberanistas. ¿Y por qué no son soberanistas? Porque no parten de la idea de que ellos llegaron a descubrir la esencia de la humanidad, de que ellos son morales superiormente. Si aquellos quieren vivir de otra manera, pues que vivan, que nos comercien con nosotros, importamos con nosotros, que nos dejen hacer negocios. Si podemos viajar allá, qué bien. Pero nosotros no andamos pontificando, no andamos componiendo el mundo moralmente. En cambio, los gringos o los occidentales, los Fukuyamas, ¿verdad? Y en México incluso gentes como Esquetino, que es el más razonable de todos estos, ¿verdad? Pues son fukuyameros. Que lo que se trata es de llegar al fin de la historia haciendo a todo el mundo democrático y metiendo a todo el mundo los derechos humanos y todas estas cosas. Entonces, esa es la gran diferencia, que los universalistas militantes son universalistas militantes porque están convencidos, aparte de sus intereses, están convencidos de que moralmente son superiores. Y como son moralmente superiores, tienen derecho a reformar el mundo, y al que no se deje reformar lo eliminan o lo meten a una
a una reserva. Entonces, esos son los peligrosos. Por eso las elecciones que entran, bueno, las dos elecciones que siguen, son vitales para el mundo, ¿verdad? O sea, las elecciones en Estados Unidos son vitales para el mundo. Si no gana alguien que sea pragmático, pragmático quiere decir que se dé cuenta que America First para ellos. Y que el mundo... ¿Sabes lo que me recuerda esto, Alberto? Me recuerda, claro, los mismos americanos dirán que no, que justamente lo que están intentando ellos es reparar ese error gravísimo imperialista del siglo XIX. Pero en realidad lo que está haciendo es continuando con la ideología del famoso poema de Kipling que se titula La carga del hombre blanco. No sé si lo conocéis, los que estáis aquí en el seminario. No lo conozco, pásalo, sí, rólalo. Voy a leeros el poema, que lo tengo aquí en pantalla. Claro, está en inglés, pero aquí está en español. Lo tengo en español, lo voy a leer en español. Decía Kipling, esto fue un poema compuesto para el jubileo de la reina Victoria, ¿no? Cuando el auge del Imperio Británico, pero Estados Unidos hereda la grandeza del Imperio Británico, lo que ellos consideran la grandeza del Imperio Británico. Decía el poema, llevad la carga del hombre blanco, enviad adelante a los mejores entre vosotros, atad a vuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de vuestros cautivos. Atad a vuestros hijos al exilio para servir a las necesidades de vuestros cautivos, para servir con equipo de combate a naciones tumultuosas y salvajes, vuestros recién conquistados y descontentos pueblos, mitad demonios y mitad niños. Llevad la carga del hombre blanco con paciencia para sufrir, para ocultar la amenaza del terror y poner a prueba el orgullo que se ostenta por medio de un discurso abierto y simple, 100 veces purificado. Buscad la ganancia de otros y trabajad en provecho de otros. Llevad la carga del hombre blanco, las salvajes guerras por la paz. Llenad la boca del hambre, ordenad el cese de las enfermedades y cuando vuestro objetivo esté más cerca en pro de los demás, contemplad la pereza y la ignorancia salvaje, llevar toda vuestra esperanza hacia la nada. Llevad la carga del hombre blanco, no el gobierno de hierro de los reyes, sino el trabajo del siervo y del barrendero, el relato de cosas comunes, las puertas por las que vosotros no entraréis, los caminos por los que vosotros no transitaréis. Vamos, hacedlo con vuestra vida y marcadlos con vuestra muerte. Llevad la carga del hombre blanco y cosechad su vieja recompensa, la reprobación de vuestros superiores, el odio de aquellos a los que protegéis, el llanto de las huestes que conducís tan laboriosamente hacia la luz. Oh amada noche egipcia, ¿por qué nos librasteis de la esclavitud? Llevad la carga del hombre blanco, no oséis rebajaros, ni clamar ruidosamente por la libertad para encubrir vuestro cansancio, por todo lo que gritáis o susurráis, por todo lo que hagáis o dejéis de hacer. Los silenciosos y descontentos pueblos os juzgarán a vuestro Dios y a vosotros. Llevad la carga del hombre blanco, olvidad esos tiempos de la infancia, los laureles ligeramente concedidos, la fama fácil y sin fundamento. Venid a buscar vuestra hombría a través de todos los años ingratos, frutos acusados con la costosa sabiduría, el juicio de vuestros pares. Es un poema tremendo porque es la justificación del imperialismo por la moral. Sí, ciertamente. Por eso decía yo que necesitamos en Estados Unidos a un político pragmático, que tenga sus intereses. México se jodió, México queda en la esfera de intereses de los gringos, que nos vaya bien o mal, pues no podemos tener otra, y ya, pero estos están en plan de no soltar, quieren reconstruir la Pax Americana, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema. Y se lo creen, ellos se lo creen, ellos se creen que realmente están trayendo contra el llanto del que los rechaza, están trayendo la civilización al mundo. Sí, claro, claro, están tremendos. Chicos, y hay que notar otra cosa interesante porque lo que normalmente se suele aludir es que, por ejemplo, estos políticos que me parecen pragmáticos, como usted los menciona, se les tacha que son intolerantes, no permiten la pluralidad y quizá en efecto dentro del interior del territorio quizás no tiendan a la pluralidad porque no están con las agendas de las minorías. Sin embargo,
es como dice Smith, a lo mejor son más homogéneos dentro, pero alrededor del mundo ellos son pluralistas, son más tolerantes, porque al fin y al cabo, a lo mejor dentro tienden más a evitar la polarización, porque realmente es lo que pasa, lo que hacen las tribus estas es polarizar dentro y hace imposible la gobernabilidad, pero por fuera, pues hay una pluralidad, es lo que dice Smith, hay una pluralidad, la política no es un universo, es una pluralidad. Entonces, están los gringos, están los iraníes, están los rusos, están los chinos, quizá dentro no haya gordos trans, a lo mejor no están muy mal vistos en China, pero no quieren hacer al mundo gordos trans. Claro, eso es lo importante, mira, lo podemos formalizar así. Eso está, acuérdense que estábamos diciendo que estos que supuestamente son los democráticos son los demagogos que están dividiendo. Pero en este caso, lo que están haciendo ellos es externar su polarización y llevarla al mundo, que siempre ha sido la receta del demagogo. Acuérdense que Hegel dice, bueno, cuando hay un problema, pues hay que buscarse una buena guerrita exterior. Y eso organiza al pueblo. Eso genera la unidad del pueblo. Entonces, Biden está luchando contra Trump al luchar contra Rusia. Está externalizando el asunto. Quiere controlar al interior, polarizando al exterior. Y los otros no. Los otros, autoritariamente, ¿verdad? Mantienen la estabilidad interna sin que eso signifique, vean que es la lógica, porque estos hablan de las autocracias como si las autocracias fueran un club de Toby que quiere poner autocracias en todo el mundo. No, a las autocracias les interesa su lugar. O sea, supongamos que Putin es un autócrata indefendible, un autócrata repulsivo, que Xi Jinping es lo mismo. Eso les interesa a su país, no les interesa el mundo. Entonces, podrán hacer lo que quieran en su país, pero al mundo lo dejan en paz. No andan exportando la autocracia. Los que así hacían los comunistas, que exportaban el comunismo. En cambio, estos que supuestamente son los liberales, bueno, que son los liberales en su ideología, estos son los que los que a fuerza quieren meterse en el mundo y ahorita, concretamente en esta coyuntura de los Estados Unidos, quieren sofocar la disidencia interna generando una polarización externa. Obviamente Biden está tratando de ganar las elecciones en gran parte luchando contra Putin, lo cual no quiere decir que no luche internamente, pero él quiere sofocar a los internos, ¿verdad? A los trumpistas, a los MAGA, y al mismo tiempo forzar a todos los demás diciéndoles que estos son parte del eje del mal. Y si estamos luchando contra el eje del mal en el mundo, también estamos luchando contra el eje del mal aquí. Entonces, en resumen, la situación es muy peligrosa porque los Estados Unidos, o el grupo que domina ahorita en Estados Unidos, que no son los Estados Unidos, el grupo que domina en Estados Unidos está en el plan de mantenerse a como sea, no solo en Estados Unidos, sino mantener también como sea la paz americana. Aunque no puedan, no se resignan a que ya surgió un mundo multipolar. Entonces yo creo que van a perder. Van a perder porque por más fuerza que le pongan y todo lo demás, a final de cuentas, vamos a decirlo así, por fortuna Rusia y China son potencias nucleares. Si no fueran potencias nucleares ya nos hubieran llevado a una guerra mundial. Pero como no son, como saben que ellos también resultarían destruidos, pues están luchando contra algo que a final de cuentas no van a poder controlar. Porque efectivamente, militarmente son lo mismo que Rusia y económicamente ya están muy asediados por China. Entonces ya no pueden ser el hegemón del mundo. Pero bueno, esa es la cuestión. Bien, me voy a tener que ir, entonces nada más quería yo hacer un resumen de lo que discutimos. En síntesis vimos que en el primer parágrafo del concepto de lo político, el concepto de pueblo se ponía básicamente como un modo de existencia. Y ese modo de existencia en el parágrafo 2 se exponía en relación con el enemigo. Hay una situación, una agrupación contradictoria que está definida por el máximo grado de enemistad, una enemistad de grado supremo. Bueno, es lo que se va a desarrollar en el número 3. ¿Y a eso qué le añadimos? Le añadimos partes de estos otros 3 libros que mencioné, donde en síntesis se refuerza la idea o se
vamos a decir, se concreta la idea de que el pueblo es un modo de existencia. O sea, el pueblo existe de varios modos de existencia, pero el modo de existencia político del pueblo es cuando el pueblo existe públicamente, cuando el pueblo constituye lo público y el público, y eso solo ocurre en la reunión del pueblo, y cuando el pueblo se manifiesta aclamando algo. Y para poder definir así al pueblo, lo que impera es el criterio de la negatividad. Decir que no puede ser el pueblo. Y entonces el pueblo no puede, si decimos que el pueblo es algo, ya lo partimos. No son ni los campesinos, ni los trabajadores, ni los funcionarios, ni las mujeres, ni los indígenas, nada de eso. En cuanto pongamos una determinación, se nos partió el pueblo, porque hay alguien que queda fuera de esa agrupación. Entonces, el pueblo es una negatividad, como dice él, peculiar. Y esa negatividad peculiar solamente se realiza cuando nos reconocemos como pueblo. ¿Y cuando nos reconocemos como pueblo? Cuando estamos reunidos. Y por contrapartida, todos los procesos de la democracia burguesa apuntan en contra del pueblo, porque lo que hacen es que privatizan lo público, privatizan lo político, llevándolo a lo secreto. Salimos de lo abierto, Öffentlich quiere decir abierto, salimos de lo abierto a la secrecía, a lo cerrado, al voto en el gabinete privado, en la urna, donde nadie sabe qué hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa política para hacer el voto individual y secreto es justamente la destrucción o sea, el impedir que el pueblo se reúna y con eso impedir lo político. Bueno, con esto ya tenemos una idea bastante más clara de qué es el pueblo, y luego se nos esboza el asunto de que la reunión, la Versammlung del pueblo, la más importante, porque cualquier reunión del pueblo tiene potencial político, pero la más importante, la más intensa, es justamente donde se convierte en soberano. ¿Y dónde se convierte en soberano? Donde lo que decide o aprueba se le propone, ¿verdad? Alguien le propone que el enemigo son los franceses, es que el enemigo son los rusos. Y entonces el pueblo reunido aclama y dice, sí, abajo los franceses, sí, mueran los rusos, o lo que sea, ¿verdad? Entonces ahí tenemos al pueblo en su máxima expresión, como un modo de existencia. Tenemos la voluntad general, distinta de la voluntad total, que es la suma liberal de los votos, y distinto de las voluntades parciales, que son los acuerdos, que así lo dice, me llama mucho la atención, porque en México siempre se ha dicho acuerdos en lo oscurito, ¿verdad? López Obrador y su gente que están en contra de la democracia parlamentaria, hablan de los acuerdos en lo oscurito. Bueno, eso es muy mexicano, ¿verdad? Poner el diminutivo. Pero Carl Schmitt habla de las negociaciones, los cálculos, los acuerdos y los compromisos im Dunkel. Dunkel quiere decir en lo oscuro, en la oscuridad. Lo cual me dio mucha risa, ¿verdad? Porque en la política mexicana eso de los acuerdos en lo oscurito suena muy cómico, ¿verdad? Pero se plantea en serio. Y resulta que Carl Schmitt dice lo mismo, ¿verdad? Los acuerdos en lo oscuro. Bueno, entonces con eso también avanzamos a un punto. Es muy claro, es el deep state. Es lo que se llama en inglés el deep state. El estado profundo. ¿Mm? Sí, exactamente. Yo nomás, ¿puedo agregar rápido un comentario? Así rápido. Yo les voy a pasar, esto es muy alemán, les voy a pasar los textos de Weber sobre la crítica a la política de partidos, que es muy similar. Es decir, son los altos funcionarios los que gobiernan y no es el pueblo. Y también aquí hay algo bien interesante, que estos pensadores abogan lo que ellos comienzan a observar, y creo que con justa razón, y habría que discutirlo,
cómo esta política parlamentaria de este tipo de democracia de partidos lo que hace es una especie de política mecanicista en lugar de una política más personal, más personalista, ¿no? Que es lo que parece. Orgánica, ¿Mande? orgánica. Sí, orgánica, o sea, sí, más orgánica, ¿no? Entonces es como que el peligro que ellos ven, como que se tiende a mecanizar, tanto que todo se hace impersonal y desnaturalizado. Y A eso ya ver, lo podemos discutir. estoy de acuerdo, pero yo me No, daría, yo me daría por bien servido con eso. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos durante todo el siglo XX. Y fue lo que pasó hasta la lucha por los derechos civiles. claro, Cuando se claro. pusieron Es Sí, que de claro. acuerdo. a mí Y yo me se me daría por ocurren bien dos, servido. a mí se me ocurren dos Espera, preguntas. Una, sí, déjame perdón, acabar perdón, la idea, perdón, perdón. Alejandro. Sí, sí, sí. No, no te preocupes. Que yo me daría bien servido con que el Estado profundo controlara y llegara a acuerdos. El problema es que ya no controlan. El problema es que ya no pueden llegar a acuerdos. Algo pasó, que ahora los grupos de intereses ya no pueden llegar a acuerdos. Estamos en esta irritación que hablábamos al principio, donde todo se convierte en un motivo de una agresión virulenta y ya no se llega a acuerdos. Esa democracia burguesa, parlamentaria, de los acuerdos, de los grupos de intereses, de los lobistas, pues por lo menos llegaban a acuerdos. Pero el problema es que ya no estamos llegando a acuerdos. Algo pasó, algo se rompió, que claro, ya no lo vio Carl Schmitt. Y ahí justamente donde entonces, vean ustedes, nos aproximamos a la conflictividad que en Estados Unidos sugiere la guerra civil. Y eso es el problema, que ya ni siquiera esa democracia funciona. Bueno fuera que funcionara. Sí, sí. ¿Puedo? Sí, sí, claro. ¿Puedo? Te interrumpí. No, está bien. Soy yo el que había interrumpido y pido disculpas. Dos cosas que, bueno, que tienen que ver con todo esto. Una es que me parece como que Schmitt quiere volver a los orígenes. Me recuerda a esos cristianos que quieren volver a una iglesia originaria, una iglesia de los apóstoles, ¿no? Soslayando o dejando atrás todas las diferentes evoluciones que han tenido lugar a lo largo de los siglos y que nos han llevado, por ejemplo, a la iglesia posconciliar de ahora, ¿no? Me refiero con eso a que la democracia, esta democracia orgánica, democracia, digamos, de la polis, Inmediata. de la aclamación inmediata, exacto, esta fue precisamente, tenía muchos problemas que a lo largo de las décadas, diferentes teóricos han intentado paliar, por ejemplo, los padres de la Constitución americana en los papeles federalistas, hay que añadir tal cosa, hay que añadir tal capa, hay que separar los poderes de esta manera, hay que separarlos de esta otra, hay que hacer que voten unos, hay que hacer que voten otros, precisamente para ir ajustando la maquinaria, como decía Raúl, una máquina, mecanizándola cada vez más para que esto funcione de forma perfecta como un reloj suizo, ¿no? Porque si no, lo que tenemos es un montón de gente dando gritos y quizá matando a Sócrates, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo sabemos precisamente que cuando el pueblo es más pueblo y está aclamando, no está matando a Sócrates? Es decir, ¿cómo sabemos que no está siendo guiado por una mentira, por una sofistería, ¿no? Es decir, ¿cómo sabemos que esta forma de aclamación, de unificación del pueblo, de democracia pura, no es precisamente una cosa deleteria? Son mis dos Es la preguntas, pregunta ¿no? de si la voluntad general se equivoca. Vamos a ver Exacto. también. La voluntad general se puede equivocar, ¿no? Quizá eso es para más tarde durante el curso, para debatirlo más tarde durante el curso, pero Sí, son las dos claro. preguntas que me vienen a la mente ahora escuchándote Chicos, hablar, ¿no? perdón que los interrumpa, creo que José Luis quiere hablar, creo. ¿Tienes el micrófono abierto, José Luis? ¿Quieres decir algo? No, o nada más es algo del tu CPU. No, creo que nada más es del CPU. Bien, bueno, nada más ya para concluir por lo que dijiste ahorita. Yo hace tiempo que digo que vivíamos en la República de las Letras.
donde hablaban los representantes, justamente lo que no quiere Schmitt. Y los representantes, independientemente de que tengan intereses y todo, tienen la capacidad de negociar y acaban negociando. Y al final de cuentas lo que nos interesa es que se negocie. Lo que nos interesa es que la sociedad no caiga en el caos. Entonces, si no se negocia, que haya una sociedad estamentaria que tenga fijamente las reglas, que todo el mundo juegue, por ejemplo, el monarca o el emperador chino o los señores feudales, donde todo tenga su lugar y no acabemos en el caos. Eso es lo fundamental. Si se puede en la democracia, qué bueno. Si no se puede en la democracia, hay que buscar cómo. Bueno, la República de las Letras, como tenía gente que estaba preparada, educada, aunque tuviera intereses, esta gente podía negociar, que es lo que no le gusta a Schmitt. La negociación, ¿verdad? El liberalismo, el llegar al compromiso, llegar al acuerdo, eso, por supuesto que eso está por encima del pueblo. Eso es desconocer al pueblo, eso es quitarle la soberanía al pueblo. Todo eso, lógicamente, teóricamente, es correcto. El problema es si funciona lo que Schmitt plantea como alternativa. Yo creo que él tiene una teoría bastante más desarrollada de esto, de cómo cree que él que puede funcionar. Pero independientemente de lo que piense Schmitt, vivíamos en la República de las Letras y yo, desde que vi el movimiento de los chalecos amarillos, llegué a la conclusión de que las redes sociales eran la recuperación del ágora. Esto es de McLuhan. McLuhan dice que una nueva tecnología recupera viejas tecnologías. Entonces, vamos a decir, no quiero usar la palabra conversación porque no es conversación lo que hay en las redes sociales, ni en los medios concentrados en las redes sociales o dirigidos desde las redes sociales, sino el intercambio comunicativo o intercambio de señales, porque no hay comunicación en realidad, que existe a partir de las redes sociales, yo lo veo como la recuperación del ágora. O sea, se recuperó el lugar donde lo que importa es la retórica, donde lo que importa es no la verdad, sino llegar a convencer. Y yo desde hace mucho que digo que las redes sociales es el lugar donde se colgaría a todos los Sócrates del mundo. Justamente las redes sociales son totalmente peligrosas, son lugares donde no hay acuerdo y donde en todo caso se impone alguien que es el más radical, el más demagogo, como en cualquier asamblea. En realidad la asamblea ocurre así. Yo que soy viejo grillo estudiantil, sé perfectamente cómo se maneja una asamblea estudiantil. Hay que llegar a calentarla, hay que llegar a acelerar a la gente, hay que utilizar los argumentos que es el lugar para el retórico, para el demagogo. Entonces, yo por eso le digo a mis estudiantes, rehuyan cualquier concentración de más de 5, porque si hay más de 5, va a empezar a imperar el más pendejo. O sea, el que es capaz de decir las mayores tonterías con el mayor ímpetu, ¿verdad? Y los va a convencer a todos los demás. Entonces rehuyan, yo soy en este punto nietzscheano, ¿verdad? Las masas apestan. No hay que juntarse con las masas porque las masas son así, son realmente, yo cuando veo masas, me acongojo, ¿verdad? Bueno, no me acongojo, sino me sobresalto. Pienso que en cualquier momento pueden hacer una estupidez. Que en México, en Puebla en particular, lo tenemos todo el tiempo con el asunto de los linchamientos. Llegan ahí un par de desconocidos a un pueblo y de repente alguien los ve mal y dice, estos se quieren robar a los niños, y grita, se quieren robar a los niños, y llegan y los matan, los queman. Y aunque los policías lleguen a tratar de defenderlos, si los policías se meten, también a ellos les toca, ¿verdad? Entonces, para mí, la aclamación es el preámbulo ¿cómo se llama? Al linchamiento. Es el lugar donde linchan a cualquiera. Bueno, y eso es lo que hacen las redes sociales, justamente lo que hacen las redes sociales. Entonces, la democracia de las letras pasó a ser sustituida por la democracia del ágora electrónica, donde lo que se impone son todos los prejuicios, todas las emotividades, todo el moralismo, sobre todo la emotividad, ¿verdad? El que aparezca como el más bueno, como el que dice las cosas más justas, y entonces, pues, no hay forma de llegar a nada. En síntesis, efectivamente, lo que plantea Carl Schmitt es muy interesante desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista de la estabilidad social, más bien nos predispone para dividir al mundo, como lo está haciendo Biden, entre el enemigo externo y el enemigo interno.
porque claro que el pueblo tiene una mayoría, y la aclamación quiere decir que hay una mayoría, pero siempre hay algún descontento. Y si ese descontento no se somete, pues pasa a ser el traidor, pasa a ser un peligro. Biden dice que para la democracia, pero en principio es un peligro para el pueblo, ¿verdad? Y entonces los traidores no pueden ser admitidos. Entonces, el modelo de Schmitt parece que quien lo está realizando en el sentido de, pero lo digo con cuidado, que justamente basado en las redes sociales, Biden está metido en el enjambre. Lo que él está diciendo en las redes sociales es propuesto a la aclamación del enjambre. Si no genera tendencia, si no se distribuye, si ve que en el enjambre no se apoya, pues entonces tiene que radicalizarse más o se da cuenta que no está funcionando. Entonces vean, realmente ahora, cuando yo digo que Estados Unidos se dirige desde Twitter y que todos los países occidentales se dirigen desde las redes sociales, lo que estoy diciendo es que ahora lo que tenemos es la aclamación. Nada más que la aclamación es digital y es delocalizada. Y el pueblo reunido es el que se manifiesta en las redes, que es una minoría, pero que es el que sustituye a la voluntad general, porque nadie se atreve a decir nada en contra. Nadie va a decir nada en contra. Y además es un pueblo que trasciende todas las fronteras, porque puede haber alguien desde Bangladesh hasta en Estados Unidos, Inglaterra, Argentina o la India manifestándose en ese mismo guirigay. Bien, entonces con eso acabaríamos por hoy. Yo llamaría a pensar con detenimiento, sin extrapolar, pero ver que eso de la aclamación, esa respuesta espontánea de una masa que está reunida, ahora lo tenemos en la reunión digital, en la interconexión digital, se dice algo y entonces se aprueba o no se aprueba. Y además tiene la flexibilidad que quiere Schmitt de los partidos. Él decía que el verdadero representante popular es temporal, es libre, está puesto es como en el enjambre, ¿verdad? Él dice, no queremos un partido fijo con burocracias, con clientelas, sino queremos partidos libres que sean inestables, que se formen en lo público, en el momento, en cada caso, y con representantes electos en el momento, que tienen vida, puede ser como los influencers de las redes sociales. De repente un tipo se convierte en influencer porque dijo algo que le gustó a la masa y lo siguen y dice y propone, pero de repente viene otro y propone otra cosa. Entonces, vean, el sistema de partidos que quiere Carl Schmitt estaría medio prefigurado en las redes. Pero además, como decía Alejandro, ya no nomás sobre una base nacional. Eso pasa nacionalmente, por supuesto. Eso pasa en México, eso pasa en Estados Unidos, pero ahora hay ramificaciones, se presentan también internacionalmente cuando el problema es internacional. Por ejemplo, nosotros no nos metemos a la cosa de Trump desde acá, o supuestamente serían los votos rusos, ¿verdad? Pero es muy difícil que un mexicano se meta a tuitear en una polémica que traen los trumpistas y los antitrumpistas. Puede hacerlo, pero pues simplemente se dan cuenta que tiene faltas en el inglés o se dan cuenta que no es gringo y no le hacen caso. Le hacen caso a los que están ahí metidos. Entonces, internamente, eso sigue estando ligado a la localidad nacional. Pero en un caso como el de Ucrania, resulta que la aclamación, resulta que el pueblo bueno, pues es Occidente. Es todo el pueblo bueno que en Occidente se mete. Y los demás, los que no decimos algo porque nos cancelan, pues nos quedamos calladitos porque sabemos que si no nos ponen de traidores. Pero en principio la aclamación está ahí y nosotros somos algo así como la quinta columna o los traidores, ¿verdad? Los transmontanos que acusaban a los alemanes a los papistas, aquellos que defendían a Roma y también en Inglaterra, esos que defienden algo en contra del soberano nacional en el país. Entonces, aquí los que ya sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, disienten de la aclamación, que ahora es
la tendencia del enjambre, el hashtag del enjambre, pues esos somos los traidores. Y tenemos que andarnos con mucho cuidado porque pues el pueblo no admite traidores. Wow. Bien, nos vemos entonces la semana que entra. Continuamos con el 3 Con el capítulo de... 3, ¿no? Recuerde parar la grabación, profesor, sí. si no se pierde. A ver dónde está.